Buenas tardes, equipos de salud. En este curso de plantas medicinales anual que estamos realizando en el CESAC 24 para equipos de salud de CADA, vamos a tener ciertas clases asincrónicas. Me pareció sumamente importante hacer un paseo rápido por la historia de las plantas medicinales para recuperar memorias realmente y ver qué pasó en esta historia de las plantas. Vamos a hacer una primera aproximación a las plantas en la prehistoria y en la edad antigua. Arrancamos compartiendo. Bien ahí. Bueno, en esta historia, en este viaje cortito que vamos a hacer en las plantas medicinales, todo empieza como plantas como un alimento, ¿no? Y yo ya recordé mucho a nuestra compañera Ana, veterinaria, está un poquito adelantado. Nuestros perros, nuestros gatos, o perros y gatos que conocemos, hemos visto cómo se purgan comiendo plantas cuando están mal o pastito, ¿no? Y vamos a seguir esta línea de tiempo. A veces hay algunas contrariedades entre si empezó en primero los escritos de plantas medicinales en Babilonia que en China. A mí me gustó conozco un poquito más de medicina china y tengo algunos escritos anteriores. Ya en la prehistoria, sí, hay antecedentes de plantas medicinales, se encontró la cola de caballo, el Equisetum en cuevas de neandertales, sí, en dentaduras de más de 50.000 años, plantas con objetivos medicinales y aromáticos. Este es un artículo que cuenta cómo hace 60.000 años el neandertal usaba y habla de 10 plantas, 6 plantas medicinales. Eh, en la cueva de murciélagos en Granada se encontró el uso de plantas medicinales, la dormidera en las vasijas fúnebres. Y en este artículo que hablaba de plantas medicinales, que ya se usa cuando el hombre deja de ser nómade, pasa a ser sedentario, hablan de yesgo, de la fumaria, la verbena, la saponaria y el trébol de agua. En la edad antigua, vamos a empezar con la medicina china. En el libro del Emperador Amarillo, que es un libro que hoy en día los médicos chinos todavía tratamos de desglosar por su complejidad, que empieza 2600 años antes de Cristo, durante varios milenios se siguió escribiendo y viendo, que es la entrevista que le hace un médico chino al emperador. En su salud ya había muchísimas plantas medicinales, la dinastía Han tiene un muy buen compendio de materia médica, ¿sí? El emperador rojo, 300 años antes de Cristo, se cree que escribe uno de los libros más importantes de la materia médica del mundo, de la farmacopea, que es el Shen-Nun. Se conocen primero 365 plantas medicinales, después en 1503 se logran recopilar de este libro 1170. El uso del cannabis ya era común 6.000 años antes de Cristo dentro de la alimentación, ¿sí? El pueblo Papón, que es bien de la zona de China, ¿sí? Usaba el cannabis en el horneado y en la cocina. Este médico que lo banco, 200 años después de Cristo, ya después cuando tengamos la clase de cannabis medicinal nos contarán un poquito. Eh, Guato que hace un estilo de acupuntura muy especial, un médico muy importante dentro de la medicina china, Sabino Mafeisán, que se cuenta en las malas lenguas que lo aprendió, ya lo usaban los ladrones y lo aprendió de él. Bueno, y así hay muchísimas variedad de materia médica y de farmacopea. La medicina china usa hoy en día eh, un vasto contenido de minerales, plantas y animales de una manera compleja, algunas más tóxicas, otras neutralizantes, en fórmulas complejas y medidas. Eh, Cuando hablemos un poco de toxicología de las plantas, vamos a hablar que uno de los problemas con las plantas actuales de China es el plomo que contienen algunas. Eh, veremos más adelante. Y nos vamos de China y vamos a la Mesopotamia, asentados 6.000 años antes de Cristo, en el 2250. Ya están los sumerios, ahí está la mandrágora, era una planta muy de los sumerios, ¿sí?
Ya hay tratados en arcilla donde se ve adormidera, donde se ve cilantro, canela, ajo, sen. Esta es una famosa leyenda de, de un rey que quiere la inmortalidad y hay una planta medicinal que tiene que encontrarse, lo termina sacando una víbora. Pero bueno, es una leyenda que ya está en una tablilla y habla de las plantas. Imagínense que en este momento las plantas tenían algo místico, algo del chamán, del sacerdote, ¿sí? Eran lo que podía ayudar. Bueno, las tablillas de Nippur, ¿sí? Hay recetas médicas, se habla de opio, del beledeño, ¿sí? En la Ayurveda, una medicina súper interesante con 1500 años, con jengibre, nuez moscada, albahaca, pimienta. Todo esto también tiene mucho que ver con las rutas de las especies. Las especies en ese momento eran medicinales, se usaban para conservar alimentos, valían lo mismo que el oro, ¿sí? Eh, bueno, y esta medicina ayurvédica tiene 2700 plantas diferentes dentro de su farmacopea, ¿sí? Hoy en día el Ministerio de Salud la avala y está contenida en 5 volúmenes, la actual, con monografías oficiales para 418 plantas. También hablaban de cannabis, también lo usaban el cáñamo con osiamos, que es el beledeño, ¿sí? Como inductor de la anestesia. Y Egipto, ahí cerquita, 2400 años antes de Cristo, aparece el papiro de Ebers, ¿sí? En 1873 se descubre, tenía 20 metros, imagínense, 20 metros de información de plantas medicinales, 870 prescripciones. Ya Ramsés III usaba el cáñamo para el glaucoma, ¿sí? Se hablaba de omegas, de aceites esenciales. Tengan en cuenta que para embalsamar se usaba, por ejemplo, entre muchas plantas, el timol, el aceite esencial que tiene el tomillo, ¿sí? Se usaba el ajenjo, el ajo, la genciana, el hinojo, el aceite de ricino. Ya cuando hablemos del tomillo, por ahí vamos a contar poquitas historias para ir hilando estas que estoy contando. Bueno, acá cuentan de este papiro de Evers, ahí lo pueden ver. Otro papiro fue el de Smith, que se cree que eh, lo hicieron en el 2700 antes de Cristo. Dentro del pueblo hebreo, que es un pueblo que dentro de la medicina hablaba mucho del sanitarismo, de los contagios, las mujeres, aunque no está tan explícito, han sido las grandes cuidadoras de los partos. Yo siempre digo que está muy buena ver La tienda roja, que es una historia no verídica, pero habla de Dina, la hija de Abraham, creo, y habla cómo este conjunto de mujeres se cuidaban, cómo usaban plantas medicinales en los partos, eh, como parteras, eran las cuidadoras, ¿sí? Se usaban plantas que habían recopilado de todo Oriente, ¿sí? En Medio Oriente, el enebro, la mandrágora, la mostaza. La Biblia, hay muchas citas que hablan de plantas medicinales, más hay un libro que habla de la Biblia y las plantas medicinales. Usaban los baños con plantas, las sudoraciones, la hidroterapia, ¿sí? Y quizás algo para conocer, por ser nuestro, por ser vasto, por quizás no tener tanta prensa o haber sido devastado por el colonialismo, son las plantas precolombinas. En 5000 años antes de Cristo ya se estaban usando. Acá hay vasijas de los incas, de la etapa pre-inca, ¿sí? Donde ya se usaba el San Pedro, que hoy en día hay algunas experimentaciones para lo que es todo psiquiatría, sistema nervioso, ¿sí? Como distintas vasijas para distintos tipos de plantas. En la etapa inca, Viracocha dicen que le dijo que le ponga nombre a las gentes y a las hierbas, ¿sí? Eran muy utilizadas las plantas como remedios y la medicina calaguaya, entre otras, tiene como algunas reminiscencias muy interesantes de esto. Y cuando hablemos de biodiversidad, la biodiversidad de plantas medicinales más grandes que hay está en América, en el Abya Yala, ¿sí? Con riesgo ecológico siempre de ser devastada como está siendo devastado el ambiente, entre cambio climático y sacar árboles del Amazonas, devastar.
tiene una vasta cantidad de plantas que no conocemos o hemos perdido por ahí algunos archivos, y otros hoy en día equipos mexicanos, peruanos, están haciendo como hermosas farmacopeas. Bueno, Grecia con su dios Esculapio, con su bicha ahí en el mango, que conocía las plantas, decían, y las vegetaciones. Y llegamos a Hipócrates, ¿sí? El padre de la medicina, alguien que le dio mucha importancia a la alimentación, ¿sí? Que tu medicina sean tus alimentos, decía, ¿sí? Hablaba mucho de las causas ambientales, se utilizaba en su medicina no solo las plantas como la canela, el romero, la manzanilla, sino la hidroterapia, los masajes, la alimentación, ¿sí? Dividía a las personas por síndromes más flemáticos, que eran las personas con frío y humedad, sanguíneos, calor seco, melancólicos, fríos y secos, y coléricos, calientes y secos. Esto también tiene mucho que ver con la forma de utilizar los síndromes de la Ayurveda, de la medicina china, de hasta de algunos pueblos originarios acá de Argentina. ¿Sí? Era la manera de observar la naturaleza. Mitrídates empezó a darle el veneno de a poquito, porque se quería hacer inmune. Eh, por eso se lo considera el padre de la toxicología. No sé si Mitrídates, a ver si después Mari Carmen nos cuenta si se murió de tanto tomar veneno o no. Vamos a hablar con nuestra toxicóloga a ver qué nos dice. Teofrasto, sí, previo o ahí a Hipócrates, se lo considera el padre de la botánica, ¿sí? Hace la primera historia sobre las causas de las plantas. Y hablando de veneno, sabemos que Sócrates se envenenó con cicuta. La cicuta hoy en día en la farmacopea chilena es usado para los dolores neuropáticos, hay cremas, claro, con todas las prevenciones que hay que tener. Eh, bueno, la locusta era la envenenadora oficial, ahora vamos a hablar de Roma, ¿sí? La envenenadora, de oficial de Roma en esa época. Y aparece el primer antiveneno, ¿sí? Que se llama Lex Comelia Maestratium, para evitar las vidas adineradas, parece. Llegamos a Roma. Dioscoris. Dioscoris era, no era médico realmente, era un griego siciliano, muy inteligente. Calculan que en ese momento los médicos eran filósofos. Dioscoris escribe una importante materia médica con 600 plantas, también en minerales. Sí, hablan las propiedades diuréticas del hinojo, del perejil. Este es el té de montaña o el taijetos que usaban los griegos, los romanos. Los romanos llevaban un ramito de tomillo. El tomillo era considerado valentía. Después vamos a ver cuando vemos la historia del tomillo un poquito de la historia, pues es interesante. Galeno, llegamos a Galeno, al 200 después de Cristo, ¿sí? Que profundizan en todo lo que es medicina, aparecen las fórmulas galénicas, tiene 473 medicamentos con plantas, cura por el principio contraria contraris oponenda, o sea, que se cura administrando un medicamento de acción opuesta, distinto a la homeopatía que después veremos con Hahnemann, usa el sí minimum. Utilizó opio, cicuta, purgantes, y ahí también tenemos un personaje importante, yo creo que es previo, que es Plinio el Viejo, ¿sí? Muy influenciado por la filosofía de Séneca, que escribió 37 tomos sobre plantas, medicina, magia, arte, ¿sí? 6 de los 37 son de plantas medicinales. Mira la cantidad de plantas que estudiaban y veían, ¿no? Bueno, ahí está, algunos de los dibujitos. Cortamos acá y seguimos en un ratito.